Bueno, muy bien, ya nos metemos en la primera de las entrevistas, como decía recién Vero. Vamos a estar hablando de estos primeros 100 días, porque ayer el Partido Nacional hizo un balance sobre los primeros 100 días del gobierno de coalición, un periodo que se ha visto marcado claramente por la situación respecto a la emergencia sanitaria. ¿Qué balances podemos hacer sobre estos primeros 100 días? De hecho, ¿hay un balance real que se pueda estar realizando en función de la contingencia que ha surgido? Bueno, vamos a hablar de este tema con Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Eduardo, ¿cómo andás? Buen día. Bienvenido. Bueno, no sé qué va a pasar con este gobierno en los 5 años, pero que seguro va a tener la marca en la paleta, como decimos en campaña, del sello COVID-19, seguro, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es incomparable con lo que con otros gobiernos, ¿no? Cuando uno analiza, bueno, cómo fue el arranque de cada gobierno, bueno, este es absolutamente particular con respecto a lo que sucedió en otros gobiernos. Entonces, para analizarlo hay que tener en cuenta este elemento central que marcó absolutamente la agenda luego de 13 días de gobierno, que retrasó algunas decisiones, que retrasó algunas políticas, retrasó incluso acuerdos dentro de la coalición y dentro de la coalición de gobierno. Pero al mismo tiempo, así como generó sin dudas dificultades de funcionamiento y está generando grandes dificultades económicas y sociales, también en cierta forma, de alguna forma lo benefició al presidente fundamentalmente, al gobierno en general y a algunas figuras dentro del gobierno. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de la visibilidad pública, de posicionamiento y de apoyo de la opinión pública a esas figuras y al gobierno. Es decir, COVID-19 le mejoró la imagen al propio presidente y al propio gobierno frente a las acciones que se tuvieron que tomar, digamos, como Claro. se dio una idea como de apoyo general más allá de discrepancias. ¿Esa podría ser la conclusión? Así es, digamos. Si uno analiza lo que ha sido la opinión pública en los últimos 20 años, hubo un proceso después de la primera presidencia de Vázquez, donde se polarizó fuertemente las calificaciones, opiniones, juicios sobre presidentes, sobre ministros, es decir, donde había una polarización en la opinión pública. El arranque del gobierno de la calle Pou ya con la pandemia, lo que marca es que esa polarización momentáneamente, por lo menos momentáneamente, no sabemos después, cae, ¿no? Es decir, hay un apoyo de votantes del Frente Amplio hacia el gobierno, sobre todo hacia la gestión sanitaria. Las diferencias empiezan un poco después, digamos, 15 días después o 20 días después de comenzado la pandemia, cuando empiezan acciones fuera de lo sanitario, directamente vinculadas a lo económico, a los apoyos económicos, a la ley de urgente consideración, a negar la cadena del 1 de mayo al PIT-CNT, el mantener el aumento de las tarifas públicas. Bueno, eso generó problemas, algunos problemas, y empezó, sí, una visión más crítica de los votantes del Frente Amplio hacia el gobierno. Es decir, le habían dado un respiro al gobierno en esos primeros 20 días, un mes, por decirlo de alguna manera. Por propias acciones del gobierno, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo aparece un éxito en lo sanitario. Claro. Es decir, se parten las aguas cuando se habla de una cosa o de otra. Claro. Y a propósito de eso que decís, ¿es genuino hacer el análisis de lo que ha hecho el gobierno, en definitiva, sobre determinadas acciones X o lo que sea, comparando, por ejemplo, con gestiones anteriores? Porque digo, los uruguayos somos de comparar todo el tiempo, ¿no? Trazamos comparaciones todo el tiempo. En estos primeros 3 meses, ¿es genuino trazar comparaciones, aunque el tiempo es muy acotado de gestión, obviamente, porque está comenzando, sin la ponderación del coronavirus? Es decir, ¿se puede hacer algún tipo de comparación ya que se nos presentó el coronavirus? ¿O para comparar de verdad necesitamos un tiempo más amplio? No, hay cosas que sí se pueden comparar. Hay elementos que se pueden comparar perfectamente que tienen que ver con el accionar del gobierno más allá del coronavirus. Es decir, bueno, ¿cuáles son las medidas que no tienen relación con el coronavirus? La ley de urgente consideración, por ejemplo. Las designaciones de los cargos, ¿no?
quién va a los cargos, las negociaciones políticas dentro de la coalición. Eso no estaría impregnado del rótulo COVID-19. No, no todo. O sea, Ajá. Probablemente hay algunos elementos que sí, lo que hablábamos al principio, bueno, el retraso de repente en algunas designaciones, algunas negociaciones internas de la coalición de gobierno, sí, pero hay otras que no, que se pueden desprender perfectamente. Y hay un elemento, un rasgo característico de este gobierno, que creo que también estaría si no hubiese sido... si no hubiese estado el COVID-19, que es una visión presidencialista, es decir, con una fuerte impronta personal de la calle Pou, que tiene que ver con su presencia en distintos lugares, más allá de la presencia mediática, ¿no? Que eso quizás sí ha tenido algún cambio con respecto a lo que estaba previsto en cuanto a la comunicación presidencial, sí, ¿no? O sea, si no hubiera estado el coronavirus, ¿hubiera sido diferente o no? Probablemente hubiese sido diferente la comunicación presidencial, es decir, está designado como vocero. Apareció Ponce de León, pero en esta situación como que las primeras figuras han tenido que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Exactamente. En esa parte sí, pero no en lo que tiene que ver con digamos, lo que ha repetido el presidente de hacerse cargo y ser un presidente presente, ¿no? Esa presencia del presidente tiene que ver con una visión de concentración en la figura del presidente de una serie de decisiones muy importantes. ¿Qué balance se hace de la coalición, ¿no? Que muchos decían que iba a durar muy poco? De alguna manera también esta situación con el coronavirus ha hecho, digamos, de aunar fuerzas de apoyo al presidente, pero bueno, se han visto ya algunas diferencias también entre los partidos que la componen. Bueno, antes del coronavirus, el gran desafío del gobierno era el mantenimiento de la coalición de gobierno. Una cosa es una coalición electoral y otra cosa es una coalición de gobierno. La forma de funcionamiento de la coalición en el gobierno es un desafío. No queda claro, por lo menos en grandes términos, si todos los socios de la coalición están de acuerdo o felices con la forma que se está desarrollando como coalición de gobierno. Parece más un gobierno del Partido Nacional con aliados que una coalición de gobierno donde todos deciden, pero sí hay negociaciones internas y bueno, en realidad recién lleva 3 meses de gobierno, un poco más, pero ya pasó una primera prueba que fue la ley de urgente consideración, con 2 elementos. La primera prueba en el Senado que se aprobó y hay otra prueba que es, o algo que ya sucedió en parte, que es qué peso van teniendo cada uno de los actores o de los socios de la coalición para llevar adelante modificaciones a un texto original, por ejemplo, ¿no? Y que algunos tienen que ver con cuestiones menores, pero algunos son muy profundas. Y adentro de la coalición lo que tiene que negociar internamente es esas diferencias. Hay algunas que son menores y hay otras que son muy profundas, que tiene que ver con el rol del Estado, el rol de las empresas públicas, la educación pública. O sea, son elementos centrales de visión del país que tiene dentro de la coalición algunas diferencias y esa negociación interna, ese amalgamar las distintas opiniones es un desafío. Claro, tal vez el ejemplo más claro en eso que estás diciendo es el tema de desmonopolización de ANCAP, ¿no? Sin duda. Creo que es el ejemplo. Ese es el ejemplo más ¿no? claro. Ese es el ejemplo más claro, exactamente. Bien. Eduardo, ¿cuáles han sido o cuál ha sido el error más grande de este gobierno en estos primeros 100 días? O los errores. Y bueno, es muy difícil marcar así un error. Lo que hay son dentro de diferentes visiones, ¿no? Algunas que se le han cuestionado más. Y esa tiene que ver con el aumento de las tarifas, con el manejo económico. ¿El aumento de las tarifas en cuanto a la necesidad de hacer el aumento o la oportunidad del momento? La oportunidad. Creo que es más, por lo menos en cuanto a nivel de apoyo, es mucho más haber mantenido durante la crisis el aumento de las tarifas que el aumento en sí mismo. Bien. Igual los aumentos nunca son simpáticos, ¿no? Sí. Pero creo que el cuestionamiento pasa más, desde el lado sanitario hay un apoyo importante de todo el sistema político, casi todo el sistema político y de la población, pero del lado económico es donde aparecen más diferencias con respecto al manejo y las asistencias que se están dando desde el gobierno. Se cuestionó mucho, o por lo menos un punto ha sido el tema de cómo ha actuado el Mides en cuanto a transferencias, entre comillas, y esta discusión que está planteada en cuanto a lo que pide el Frente Amplio y también el PIT-CNT de la renta básica
temporal frente a la emergencia y el gobierno que busca otras alternativas. Ahí también hay una diferencia económica, o por lo menos miradas distintas en lo económico, ¿no? Sí, hay miradas desde ese punto de vista. Y bueno, y en el fondo, detrás de muchas de las decisiones, hay concepciones ideológicas distintas. Desde la obligatoriedad de una cuarentena y la negación a tomarla, hasta las formas en que se aplican determinados subsidios o la forma en que se aplican determinadas ayudas sociales. Hay cuestiones que tienen que ver con formas distintas de entender cómo se llevan adelante determinadas políticas económicas, sociales, dentro de un gobierno. Y hablando del tema de repercusión de imagen positiva del gobierno y hacia la figura del presidente, pero hacia el gobierno todo. Toda la situación esta que se dio a nivel sanitario de repatriación de uruguayos que estaban varados en distintos puntos del mundo, la situación archiconocida que estuvimos casi que a diario informando sobre la situación del Greg Mortimer y los tripulantes, ¿todo eso repercutió positivamente en la imagen del gobierno o del canciller de la República, que es el que ha estado adelante de todo eso? No, seguramente más en la figura de Talvi, ¿no? No solamente por la visibilidad pública que tuvo y las transmisiones en vivo del desembarco, hasta cuando se fue, sino porque además el propio canciller hizo uso, en términos positivos, de esa situación. Es decir, se encargó también de transmitirlo. Esta crisis ha posicionado en lugares que no se esperaba a distintas figuras, ¿no? Sin dudas una exposición mucho mayor de la calle Pou, pero también de Álvaro Delgado logró un posicionamiento muy rápido, no solamente en términos de conocimiento, sino también de imagen. Salinas, que era un ministro que no aparecía dentro de la primera fila, termina siendo uno de los principales en el gobierno, por lo menos en este periodo. Y Talvi, que estaba llamado a ser más un canciller vinculado a acuerdos comerciales y en todo caso a la discusión sobre el tema Venezuela, y no a tener una presencia tan extendida a lo largo de este tiempo. ¿De alguna manera se puede advertir alguna preocupación o intención de llevar ese rédito para los diferentes partidos? Estamos hablando, salvo Delgado, digamos, que cada uno pertenece a un partido diferente, que componen la coalición multicolor. Sí, eso está presente y va a estar presente a lo largo de todo el periodo. Porque así como es una coalición de gobierno, en 4 años y medio vamos a estar de nuevo en elecciones nacionales y en este periodo van a tener que marcar perfiles distintos. Entonces eso va a estar presente a lo largo de todo el periodo. En el análisis de estos 100 días no podemos dejar de hablar de la ley de urgente consideración, ¿no? Que ya fue aprobada por el Senado. En este balance que la gente hace, ¿le suma o le resta con todo lo que se ha dicho de la ley de urgente consideración? Bueno, primero es que hay poco conocimiento de la ley de urgente consideración. Es decir, no es algo de conocimiento masivo en la opinión pública. Y es un elemento que parte aguas. Es decir, los votantes del gobierno están de acuerdo y los votantes de la oposición no están de acuerdo. Aunque no se conozca ninguno, digamos, en ninguna de las mitades. Exactamente. Aunque no se tenga conocimiento profundo de lo que contiene, esta es la típica acción que se comporta más como viene comportándose el Uruguay en el último tiempo. Es decir, con una división importante en las opiniones en función del posicionamiento político. De alguna manera, antes de que se presentara, se hablaba de que esta era, digamos, el sello que iba a tener el gobierno justamente para amalgamar a la coalición y poder gobernar. ¿Está funcionando como tal con los cambios que ha tenido a nivel de senadores? Bueno, sí, por lo menos pasó la primera parte, es decir... Pero tuvo cambios, ¿no? Tuvo cambios, pero por el mecanismo que utilizó, que bueno, hay también distintas posiciones, es decir, podía haber llevado el paquete ya negociado y evitar modificaciones, prefirió llevar toda su propuesta más vinculada al Partido Nacional que a la coalición para negociar en el Parlamento. En ese sentido, más allá de los cambios que tuvo, la coalición hasta ahora viene funcionando en ese sentido, es decir, está llevando adelante modificaciones, está negociando internamente y termina aprobando el proyecto de ley. Y está cumpliendo su función en este momento, ¿no? Quizás
parte de la necesidad de la ley de urgente consideración tiene que ver justamente con eso, con no dilatar las negociaciones a otros espacios y a otros tiempos, o a temas específicos donde pueda verse más fuertemente diferencias dentro de la coalición. Además, los tiempos legislativos parecen bastante acotados, es decir, la ley de urgente consideración en los primeros días de julio tiene que ser votada, o por lo menos así está el cronograma, que va a ser votada en la Cámara de Diputados, pero después rendición de cuentas y después presupuesto nacional. De hecho, mañana va a haber una reunión importante a nivel de gobierno para estar ya elaborando los principales lineamientos del presupuesto. Es decir, lo político y las decisiones del Ejecutivo tienen casi un correlato inmediato con lo que está pasando en el Parlamento también, ¿no? Con bancadas, además, que de alguna manera han quedado menguadas del oficialismo y de la coalición multicolor, porque las principales figuras han estado ocupando cargos públicos. A propósito, quería preguntarte, Eduardo, respecto a lo que son las imágenes que han aparecido en estas horas, de algunas críticas o cuando se hace un balance de estos primeros 100 días. Ayer decía Mujica sobre el tema gobierno y la exposición que ha tenido este gobierno, que el gobierno se ha pasado de conferencia en conferencia y de hecho criticaba, digamos, la exposición mediática que ha tenido el gobierno, y decía Mujica que parece un gobierno manejado por una agencia de publicidad más que políticamente. ¿Cómo ves vos esa crítica? Bueno, sin dudas tiene una comunicación profesional, es decir, está muy bien armada, están los pasos pensados y hay una construcción estética y una construcción comunicativa que está desarrollada. No suena el voleo las conferencias entonces, no juntamos y decimos lo que salga. No, y se han ido alternando en función del tema, se decide quién habla, quién no, quién participa, o sea... Se critica que apareció poco Salinas en conferencias, o por lo menos en el uso de la palabra, cuando estamos en una pandemia de sanitaria, ¿no? Sí, ahí tiene que ver con la presencia del presidente, la figura del presidente como persona que se hace cargo, y también, que no es del Partido Nacional. Y por otro lado, no es de los más pulidos, por lo menos inicialmente, ahora ha ido mejorando en lo claro, comunicativo, ¿no? Entonces eso tiene que ver. Y ya para cerrar la última, se ha dicho que la calle Pou y Mujica tienen como sus costados comunes en esto más personalista, en su impronta, ¿no? que se va impregnando en sus acciones. ¿Hay puntos de encuentro? No, creo que algunos puntos podemos encontrar, pero que son figuras que tienen, digamos, diferencias muy importantes en términos de funcionamiento. Tanto en la organización como en la vinculación comunicativa, ¿no? Y también en las formas de entender el gobierno. Muchísimas gracias. Por favor, ese a ustedes. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Muchas gracias.